Si tengo un accidente de tráfico, ¿qué es lo primero que debo hacer? ¿Firmar el parte es obligatorio? ¿Cómo sé qué hay que rellenar? Es que estamos hablando de que el que pega paga, ¿no, Begoña? Siempre se ha dicho eso, paga, ¿no, Jota? correcto, sí, señor. El que pega paga. Más bien la aseguradora, pero sí, efectivamente, el que pega paga. Claro, Bueno, esa es la... no es tan complicado, de verdad, ¿eh? Con unas sencillas pautas veremos cómo no es tan complicado rellenar ese parte. Bueno, lo veremos. ¿Lo tienes por ahí controlado? Tengo algunos datos que son muy interesantes porque dejan muy claro pues cómo es el parque móvil, la cantidad de conductores, de coches y las cosas que pasan en carretera aquí en España. Vamos con el primer dato. De las personas en edad de conducir, 2 de cada 3 tienen carnet. En total, ¿cuántos son? El dato que vamos a ver, 26 millones y medio de conductores son los que hay en España en este momento. Que no son pocos, teniendo en cuenta que somos unos 47 millones, pues más de la mitad. En 1989... ¿Pero eso se mide por el carnet de conducir o por el número de vehículos? En este caso por el carnet de conducir. Vale, no quiere decir que todos sean activos. Ahí está mi madre, con carnet pero no conduce. Me parece poco. Ahí está. En 1989, vamos a hablar de una cifra, de varias cifras trágicas. Vamos a empezar del año en el que más hasta hoy en día. 1989, ¿cuántos muertos hubo en carretera? Ojo, 9.344 personas murieron en solo un año en carretera en diferentes accidentes de tráfico. Ha ido bajando esa cifra. La última que tenemos completa es del año 2013, esta que ven aquí. 1.680 personas fallecieron. A día de hoy, en 2014, 999 personas. Ojalá no haya ninguna más y nos quedemos en esa cifra. Desde luego, viendo la fecha en la que estamos y la diferencia, parece que vamos a ir por debajo del año pasado. O sea que ya es algo bastante interesante. Además, Jota, el 2013 ya bajó con respecto al año pasado y tenemos que tener en cuenta que en el 89 el parque móvil era significativamente menor y había muchos menos conductores. Una barbaridad. Por tanto, hemos mejorado muchísimo. Me parece una barbaridad. ¿Y cuántos coches? Hablaba de parque móvil Begoña. Hoy en día, en 2013, que son las últimas cifras, ¿cuántos automóviles de diferentes tipos hay en nuestras carreteras? 22 millones de coches, casi 5 millones de furgonetas y camiones y casi 5 millones de motocicletas y ciclomotores. Se están rodando en este momento por las carreteras de nuestro país. Bueno, la DGT además empieza con muchas normas también, el arreglo de carreteras, los puntos negros, que son además siempre un tema conflictivo, una cuenta pendiente por parte de Fomento de tener que arreglar esos puntos negros. Pero bueno, nos vamos a centrar, Begoña, es un tema que nos han pedido que lo abordemos contigo, pero vamos a hablar de unos accidentes de los pequeños, del topetazo que decimos, no un accidente grave, porque si hay víctimas, evidentemente, y heridos, hay que llamar urgentemente a la policía y al 112. Accidentes de estos de pequeño alcance, ¿de acuerdo? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Fíjate tú. Espérate, vamos a escucharlo. Si tengo un accidente de tráfico, ¿qué es lo primero que debo hacer? Primero, por su propia lógica, es comprobar su estado físico, el de uno mismo y el de los pasajeros que pueda haber. Entonces, es muy importante que cuando salgamos del vehículo, primero, luces de emergencia, segundo, chaleco, es fundamental, y muchísimo cuidado cuando abramos esa puerta para salir, porque se producen muchísimos accidentes y alcances precisamente cuando uno abre la puerta para salir. Así que lo primero, pues eso, guardar unas mínimas pautas de seguridad. Y si hay algún herido, lo primero, como hemos dicho, llamar al 112, urgente. Luego ya lo siguiente es aproximarnos con buen talante, con el mejor talante posible a la otra víctima del accidente y tratar de llegar a un acuerdo. Ahora veremos cómo. Vale, no bueno, pues vamos poco a poco. A ver cuándo hay que llamar incluso a terceras personas, en este caso a la policía. Eso creo. es. Si yo quisiera hacer una pregunta, si tengo un accidente de tráfico, ¿tengo que llamar a la policía? Quisiera saberlo. Bueno, pero lógicamente lo que ha dicho Begoña, hemos salido del coche, nos hemos puesto el chaleco amarillo, hemos abierto la puerta con tranquilidad y asegurándonos de que no nos va a atropellar nadie porque puede estar nervioso en el momento. Entonces, con buen temple, saludamos a la persona con la que hemos colisionado. Eso es. Y ahora, ¿hay que llamar a la policía? Pues mire, la policía es una muy buena pregunta. Hay que llamar a la policía si no se llega a un acuerdo y sobre todo si hay lesionados.
¿de acuerdo? Pero la obligación, si no hay, o sea, la policía, si no hay daños en personas, es decir, si los daños son solo materiales, no tiene obligación de personarse. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, vamos a buscar la asistencia de la policía, sobre todo si no hay un acuerdo con la otra persona. Es decir, si no llegamos a un acuerdo amistoso y no quiere firmar el parte amistoso, en ese caso, pues sí vamos a llamar a la policía. ¿Por qué es tan importante que la policía se persone? Porque ellos van a levantar un atestado. Entonces, van a recabar todas las pruebas de cómo se ha producido, pues, huellas de frenado, el estado también de los conductores. ¿Pero es conveniente entonces que se acerque la policía? Es conveniente, sobre todo por el tema del atestado, que es una prueba fundamental para luego en un futuro poder reclamar a la otra persona. Entonces, ¿en qué momentos no, o en qué situaciones no se llama a la policía? Si hay un parte amistoso, vale, si estamos los dos de acuerdo y no hay lesionados, no hay ninguna necesidad de molestar a la policía, que tiene muchísimas cosas que hacer. Llega la palabra clave. El parte. El parte. Vamos a ver. ¿Es obligatorio firmar el parte en el accidente? ¿Y cómo rellenarlo? Es una muy buena pregunta también, porque hay mucha gente que se empeña en que le firmen, que le firmen, que le firmen. Oiga, no tiene obligación de firmar el parte. El parte amistoso es, como su propio nombre indica, para cuando hay acuerdo entre las partes. Es decir, cuando ambas llegan a un acuerdo sobre las crucecitas, las famosas crucecitas que ahora hablaremos, y están de acuerdo en la misma versión. Y en ese caso sí, se firma por las dos partes, ¿no? Hemos llegado a un acuerdo, tú tienes la culpa y lo reconoces, ¿no? Si ese acuerdo no existe, pues no se va a firmar ningún parte y no tiene obligación. No se empeñe usted que no le van a firmar nada. Por cierto, también es importante que no se escriba nada en ese parte después de que las dos partes hayan firmado. ¿Y lo vemos ahora o Efectivamente, mire. Aquí lo tenemos. Había ido por él, que le había enseñado a Fernando hace un momento. Parte azul para nosotros, parte Eso es. amarilla para la parte contraria, ¿no? Para el chocado o chocante. Lo que me sigue pareciendo curioso, que lo ha comentado Pero Silvia, es la de el dibujar el parte coche. azul eres tú. El parte azul que has soy pegado. yo. Es mi coche. No, mi coche. Tu coche. Porque vamos a utilizar en este caso tu parte. Mira, antes lo han dicho, el mayor problema suele estar en el croquis, en esos cuadraditos que hay en medio, ¿vale? Que tienes que dibujar de alguna manera cómo se ha producido el accidente y no todos tenemos la pericia suficiente para saber cómo dibujarlo. Y hay gente pues con más arte y menos arte. No es obligatorio, el croquis no es obligatorio. Pero ayuda mucho para el seguro. Pero mucho ahí para al las lado aseguradoras. tienes, los cochecitos pintados para marcar con una flecha dónde se han producido los daños. Es golpeado el decir, coche. ese dibujito en ese dibujito tenemos que marcar con una X dónde se ha producido el daño. El croquis viene más bien para determinar cómo se ha producido el accidente, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces dibujar la acción es muy complicado. Claro. Bien, el resto de los Sería datos en todo son... caso una rotonda, yo estaba saliendo, el otro estaba entrando, y una rotondita Efectivamente. y chocar. Vale. Pero claro, no siempre es fácil. Bueno, Ojo. Mira, aquí, perdón. Está Jota pintándolo. Sí, Exacto. no, estaba poniendo aquí un ejemplo. Por ejemplo, yo voy con mi camión y resulta que me han dado aquí y aquí. Y entonces yo tendría que indicar con un poco más de detalle que este es mi camión, que entraba por aquí, que este señor que venía por aquí me ha Bien, chocado. Jota, es importante que lo situemos en la vía, ¿de acuerdo? Sí, porque eso está en el aparte aire. de los Sí, lo he dos hecho muy rápido, vehículos- porque estaba aquí la cámara No, pero cogiendo y bueno, digo... voy a hacerlo no muy se te ha rápido. dado muy mal, porque mira, ya has dibujado una flecha que indica la dirección, ¿de acuerdo? Bien. De uno de los vehículos. ¿Qué preguntas hacen, Jota? Mira, Léeme por hacen ahí. preguntas aquí. Bueno, te piden los datos del vehículo A, del asegurado, en este caso sería yo, que soy el que he aportado el parte, asegurado, vehículo, marca, modelo, asegurado, bla, bla, bla. Y luego circunstancias, y dice poner una X en cada casilla que proceda. Estaba estacionado, salía del estacionamiento abriendo la puerta, iba a estacionar, salía de un aparcamiento, entraba en un aparcamiento, en fin. En caso de que no llegue el cuadradito a determinar exactamente lo que te pasa, lo pones a mano y vale, ¿no? Exacto, Vale. muy bien. Efectivamente, las X no son obligatorias, ¿vale? Son muy aconsejables, pero ojo, no vayas a poner una X en marcha atrás cuando no estabas dando marcha atrás, porque eso va a misa, ¿vale? Básicamente lo que estamos diciendo es que las aseguradoras se van a pelear entre ellas y que cuanto más datos demos y más clarito dejemos lo que ha ocurrido, Claro. más Eso fácil es. va a ser Escucha lo que ha recuperar. dicho, Efectivamente. que eso va a misa. Efectivamente, una X ahí va a misa. Es mejor, ante la duda, no ponerla, ¿vale? De estas de aquí del centro, ¿no? Efectivamente, escribir ahí abajo en observaciones, puedes escribir un poco con más detalle, pues verdaderamente lo que ha ocurrido, porque efectivamente puede ser que eso no represente exactamente tu situación. Vale. Situaciones Correcto. y ahora. Que nos ponemos muy nerviosos cuando tenemos un accidente y entonces tú has tenido la culpa, tal y que cual. Y ahora Begoña nos trae una palabra clave, Fundamental. que no la voy a desvelar yo porque te la has currado tú. Y lo han dicho antes, calma, hay que tener muchísima calma. Creo que ha sido Ramos el que lo ha contado. Ahí lo tenéis. Pongo aquí. Mira, la C. Acróstico vertical. Mira, es muy sencillo, mira.
Comprueba tu estado y el de los otros, es fundamental, para saber cómo está nuestro coche, los daños que hay que además verlo en el momento, porque luego posteriormente te van a decir, ya, pues que no lo dijiste en el momento, puede ser que ese daño había ocurrido con posterioridad. Entonces, es muy aconsejable que en el momento determinemos qué le pasa al vehículo y qué le pasa también a los que estuviesen en el vehículo en ese momento. Las fotografías estaría bien hacerlas ahora que tenemos todos los móviles en las manos, ¿no? Yo siempre aconsejo a los clientes que tomen fotografías. Hoy en día que tenemos, primero, ir con un móvil cargado es fundamental y sacar fotografías son una prueba valiosísima en ese momento. Apagar motor y luces y poner las luces de emergencia, no lo olvidemos. Bien. Llamar al 112 si hay heridos, ¿no? Mirar antes de salir del coche. Se producen muchísimos atropellos por esa circunstancia, salir antes de mirar. Y luego analizar el entorno, lo que hablábamos, recabar las pruebas, ver si hay testigos que en ese momento pudiesen presenciar y pudiesen luego ser traídos a un futuro juicio. Y calma, correcto. Y entonces ahí está el acróstico vertical que decía Begoña, que ha creado esa palabra, que estás tapando, por cierto. Perdón. Ahí, ya está. Calma, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Ante todo, mucha calma. Muchísima calma. Bueno, pues muy bien, hemos avanzado.